activismo y nuevas culturas en el marco del Encuentro Internacional de Periodismo. Bienvenidos. Que movilizó a más de 130 hombres para que evitaran la violencia de género. El proyecto se llamaba Muñequita Barbada. Es una serie de concientización en donde convocamos a estos hombres para que hicieran parte de una serie fotográfica en donde ellos se maquillaban en honor a las víctimas de crímenes de odio y en honor a los ataques homofóbicos y transfóbicos y toda esta parla horrible que hubo con lo de las cartillas de discriminación, con todas estas cosas que ocurrieron en años anteriores acerca de la vulneración de derechos de las personas LGBTI. Los invito para que vean las series que yo siempre estoy gestando. Y pues nada, sigamos con el panel. Bueno, acá tenemos, como verán, es un panel muy interesante, un panel diverso, un panel que sin duda nos va a compartir experiencias que nos van a permitir repensarnos como sujetos y repensarnos como ciudadanos, que creo que debe ser el objetivo de este foro, que está básicamente integrado por estudiantes, ¿no? Y que de alguna manera son quienes tienen un poco en sus manos lo que sigue. Yo, con el ánimo de conversar, quisiera extender como una pregunta o una idea para los tres, un poco también para que conversen entre ustedes, porque me parece que podríamos establecer un diálogo muy interesante. Y es, en este contexto contemporáneo en el que nos movemos, un contexto de mucha normalización, un contexto, digamos, marcados por una unidimensionalidad en lo que se refiere a lo social, por prácticas que están como previamente gestionadas, donde la existencia se nos gestiona, donde la subjetividad está previamente gestionada desde el sistema, como decíamos los punks, ¿no? ¿Qué significa hoy para ustedes pensar formas alternativas de vida, pensar visiones alternativas del mundo? En últimas, ¿qué significa para ustedes hoy resistir? No sé quién quiera empezar. A propósito, traje unas hojas que ya de tanto usarlas y de tanto repasar su lectura están amarillas. Son unas hojas de un texto de Jean-Paul Sartre que es un relato que está dentro de su obra magnífica El Muro. Por si hay tiempo, yo quisiera leer muy rápidamente más adelante, si se me permite, una carta que alguien que resiste a la agenda o al establecimiento le escribe a un humanista. Aquí lo dejo. Y la resistencia, por lo menos para mi generación, porque yo soy una persona de los años 50, nací en 1950, y nos tocó muy cerca la década inflamada y los diferentes movimientos que fueron reivindicando a la gente joven, como el hipismo, etcétera. Ustedes lo conocen bien. La resistencia significa pues una lucha en contra del antropocentrismo y del especismo, que es una de las más fatales condiciones humanas. Cuando se habla de la paz y se habla de todos los desarraigados, generalmente no se habla de los más desarraigados y de los más asesinados y de los más invisibilizados, que son los animales no humanos. Entonces, eso es una lucha permanente en donde se tiene que comprometer la vida, toda la vida si es posible. Yo pues he sido una mujer académica y he tratado de hacer un movimiento desde los años 80 y yo quisiera más bien, si me lo permiten, que nos abriéramos algunas preguntas que ustedes puedan tener con relación a eso, para que podamos hablar pues de cuál es la situación en que viven los animales, porque generalmente las personas del común, no intelectuales como ustedes, pero las personas del común solo tienen en consideración a los animales que han sido domesticados. En este caso estoy hablando del perro y el gato, ¿sí? Por eso yo dije que yo
puedo llamarme Liliana Cerda o Liliana Rata, porque son los animales que más cerca tengo de mi corazón y a los que más me parezco. Wow, se me perdió la nota. Acá está. Yo creo que resistir, un poco creo que para nosotros en el tema de drogas, de sustancias psicoactivas, hay muchas definiciones que se pueden usar, un poco creo que como periodistas y como estudiantes también invitarlos, y creo que ustedes más que nadie saben que en el lenguaje y en la manera de usar bien los términos, y sobre todo en una transición en la que estamos ahorita, a entender, comprender y resignificar las sustancias psicoactivas, pues es importante llamar las cosas por su nombre. Entonces, en este mundo de las sustancias psicoactivas que han sido clasificadas como legales o ilegales por temas de leyes, o que también han sido clasificadas por temas de su efecto en cuanto a estimulantes, depresoras, enteógenas, psicodélicas, para nosotros no fue muy difícil empezar a resistir, porque había tanta evidencia ya en el escenario en los últimos 30 años del fracaso de un modelo de atender el fenómeno de las drogas, que simplemente había que dar un paso para mostrar que necesitábamos una manera distinta de abordar el fenómeno de las sustancias. Entonces, digamos que eso fue como lo primero. Lo segundo es que en esta misma línea de cultura y contracultura, nosotros casi que emergemos de un lugar donde estaban, del lugar del underground, de la música electrónica y de los raves, donde estaban los marginados, los alejados, los sin dineros, los non-mainstream, como una generación que al parecer era donde estaba el mayor consumo, la mayor depravación y lo más oscuro, y a la final fueron ellos los primeros quienes dieron el paso de entender y de reconocer que las drogas pues estaban presentes, que hacían parte de la escena, que cuando una persona se ponía una sustancia en una cantidad moderada, con una capacidad mental moderada, con buena ventilación, con buena agua y con un parche alegre, pues las sensaciones se iban a aumentar, y que eso había que regularlo y que las estimulaciones hacían parte de la fiesta. Entonces, creo que para nosotros primero no fue muy difícil competir contra o emerger cuando el símbolo del establecimiento frente a las drogas era un ratoncito con un estetoscopio diciendo no a las drogas, algo que estaba ya muy mandado a recoger. Entonces creo que pues primero no fue difícil, y segundo, respondemos a un proceso que durante los últimos 15, 20 años se ha dado a la pela de empezar a defender una opción de vida que ha tomado, que es la de tomar sustancias psicoactivas, y que la información que le estaba dando el establecimiento relacionada con que no lo debías hacer, o que si lo estabas haciendo debías tener tratamiento, pues no era suficiente, y no se sentían encajonados ni en la enfermedad ni en el delito. Entonces, de ahí nacimos, ahí empezamos, y así hemos venido resistiendo, y cada vez se pone más difícil la resistencia, pero en los temas de poder, porque lo que vemos es que cada vez más los jóvenes y esta nueva generación pues está más empoderada de lo que es. Estábamos recordando que hace 10 años, cuando empezamos a hablar de reducción de riesgos y mitigación de daños en el consumo de sustancias, pues había niños de 14, 15 años que nos empezaron a ver cuando empezaron a experimentar o cuando empezaron a ver las sustancias. Hoy en día son nuestros grandes seguidores, clientes o usadores de los servicios, colegas, compinches o red, que para ellos, cuando entraron al mundo de las sustancias, ya existía la reducción de riesgo y daño, y hoy, 10 años después, es lo más normal del mundo acercarse a un stand, analizar una pastilla, hablar de los efectos que tiene una sustancia, o simplemente preguntarle al médico: oye, tengo estos efectos, me está pasando esto con mi salud y no quiero que me mandes donde el psiquiatra, sino que ayúdame a llevar bien esta decisión que he tomado en la vida. Bueno, para mí hablar de resistencia es estar en contra de todo lo establecido por las artes, de estar en contra de todo lo establecido por el binarismo de género, también estar en contra de todo lo establecido por la sociedad heteronormativa que te impone tener una familia que sea conformada por un padre y una madre y unos niños. Estar en resistencia es oponerse a todas estas cosas que, bien o mal, están invisibilizando a una minoría que cada vez con más afán de salir adelante
tratan de resistir, ¿no? Yo pienso firmemente en que la sexualidad y las preferencias sexuales también son como un elástico y que no solamente son hombre y mujer o lo que diga la reina de belleza, que no me acuerdo. Entonces, la idea de esta resistencia es que cada uno se ponga en sus propios zapatos y se piense como en su propio género y en su propia sexualidad y que haya una diversidad en todo este caso, ¿no? Porque bien o mal tenemos unas siglas en este momento como LGBTIQ, pero también hay muchas otras siglas que no se han descubierto y que ellas en este momento están en resistencia y que están haciendo lo posible por ser visibles también, ¿no? Y entrar dentro del mundo. Ok, un poco a partir de lo que han hablado, yo quisiera como hacerles como una pregunta como a cada uno, porque me parece que las experiencias dan para mucho. Me llama la atención, Liliana, cuando hablas del antropocentrismo como una de las peores cosas que nos han sucedido. Yo quisiera preguntarte un poco desde una perspectiva, tú eres una académica, quisiera preguntarte desde una perspectiva, digamos, más epistémica, si, digamos, más allá de, digamos, de una cierta retórica que es interesante y que es incluyente, realmente podríamos pensar coherentemente en una visión no antropocéntrica del mundo. ¿Y cómo interpretas tú eso? Porque me llama muchísimo la atención tu postura. Sí, pues si hiciéramos un recorrido hacia atrás, entenderíamos que el Renacimiento pues también trae una gran carga de antropocentrismo. Además, pues los siglos anteriores pues eran peores. Nosotros pensamos que la religión y las diferentes instituciones que conforman la cultura, que tendríamos que entrar a resolver cuál es la definición de cultura, ¿no? Porque la gente en general, no me refiero a las personas que están aquí, pero en general la gente tiene una distorsión en el concepto de cultura, ¿no? Por ejemplo, creen que cultura es bailar bambuco o el sancocho bayuno, etc. Pero esas dos condiciones hacen que la humanidad sea totalmente antropocéntrica, porque pues todos sabemos que los hombres, para no decir el hombre, la mujer, etcétera, como dice Angelino Garzón, el hombre en general es hijo de Dios, ¿no? Y los animales no humanos no son hijos de Dios, porque precisamente la Iglesia, pues, amparándose en una distorsión de la filosofía platónica, hace una liturgia que representa para los entendidos todo lo que era, por ejemplo, en la misa, cuando el cura se toma la sangre de Cristo, o la hostia que se come el cuerpo de alguien. Eso tiene también unas connotaciones muy profundas, y pienso que mientras nosotros no salgamos de creer que somos, que ya estamos saliendo precisamente para eso, estamos aquí sentados hablando de eso, no salgamos del antropocentrismo que nos enseñó la escuela y hasta las universidades, no podremos tener una mirada más amplia, sobre todo menos miserable para las otras especies, ¿no? Eso pienso que los grandes enemigos de los animales no humanos o de las demás especies, inclusive podríamos hablar del agua o de los árboles, son la religión y la cultura, que podría ampliarle, si a usted le parece, qué pienso yo que es la cultura, ¿no? Pero más adelante. Déjame, yo sigo. Por supuesto. Estamos muy conectados, desde hace rato estábamos que nos encontrábamos, pero siguiendo la misma onda del antropocentrismo, nosotros, quiero contar un poco para quienes no saben qué es lo que hacemos, creo que hay gente que nos va a ver por primera vez. Nosotros
Es un proyecto que se llama Échele Cabeza cuando se den la cabeza, que básicamente difunde información para la reducción de los riesgos y mitigación de daños a las personas que han tomado la decisión de consumir drogas. Entonces, para eso brindamos información de cómo funcionan las sustancias, efectos primarios, efectos secundarios, tal. También hacemos análisis de sustancias en las fiestas o en el local que tenemos, emitimos alertas tempranas, cruzamos información con el gobierno, hacemos presencia en los bares, en los festivales y básicamente eso es un poco como la manera en cómo trabajamos y pues ustedes consideran, los que nos invitaron, que eso es contracultura y por eso estamos acá sentados. Volviendo a lo del antropocentrismo, de alguna manera estamos revisando y es que creemos que nuestro papel ahorita es un poco como enmendar una embarrada, estamos en un auditorio muy decente, en una embarrada que la cultura y la religión hicieron hacia mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, que fue prohibirnos una relación que el ser humano ha tenido con las sustancias psicoactivas desde que tenemos conocimiento de la humanidad. Siempre hemos tenido sustancias que han alterado nuestra conciencia y nuestra percepción del mundo y por alguna razón, seguramente Freud, cuando empezó a usar la cocaína en sus terapias, o de pronto cuando se cortó la oreja Bangkok tomando absenta, de pronto empezaron a ver que eso podía ser muy peligroso y entonces empezaron de la mano con la religión, con algo de la cultura que lo volvieron ley a prohibirnos una relación histórica que hemos tenido con las sustancias. Entonces, por eso mismo, quien les diga en esta época electoral que la penalización o el prohibicionismo es la respuesta a algo que hemos venido haciendo durante miles de años, les está mintiendo. Y es tan sencillo y es tan mentiroso ese que les quiere prohibir lo que la humanidad ha hecho por tantos años, como es tan ingenuo y tan pendejo aquel que quiere seguir votando por esas ideas que no han dado respuesta durante los últimos años. Yo quiero hablar sobre una postura que yo tengo acerca de cuando las personas atacan a los demás por su diversidad sexual, y es que ya que se murió Jesús, están buscando otro chivo expiatorio para redimir sus pecados. Deberían pudrirse mojigatos. Adelante. Y hablando de chivo expiatorio, sabemos que todas las fiestas religiosas pues se hacen con el morbo del asesinato de los animales, ¿no? No hay ninguna fiesta religiosa que no tenga un asesinato de un animal no humano. Y la celebración pues de la muerte de Jesús volvió. Me estás diciendo que volvió otro se murió, pero otro chivo expiatorio. están buscando. Sí, siempre la Navidad, etcétera, lo que comúnmente se celebra, pues siempre es a partir del asesinato de los animales no humanos. Entonces, es como llamar a la gente joven a que tenga otra perspectiva diferente para, por lo menos, que el corazón esté más en paz, ¿no? con su propio entorno y con sí mismo. Es muy, muy, muy fuerte la lucha contra la miseria de los animales, exageradamente fuerte, y muchas veces hemos sido objeto pues de amenazas y de robos de los animales. Nosotros tenemos el albergue más grande que hay en el país, con más o menos 700 animales albergados, y yo pienso que ustedes más o menos saben cuál es el problema que existe en Cali del Jarillón, que es el río Cauca, las orillas del río Cauca, que están invadidas desde hace años. Yo llego a recibir 600 cerditos y los caballos que hay allá, y tengo que recibir entre este mes y diciembre un promedio de 1.600 animales que son considerados pues excrementos. Esas son las palabras que tengo que usar porque así es, literalmente. Bueno, un poco, creo que las experiencias que nos cuentan son muy fuertes y tienen un factor interesante que me parece como súper importante rescatar,
que es un poco el do it yourself, ¿no? Algo muy punk en ustedes tres que me parece muy chévere. Pues es decir, es luchar desde abajo para subvertir lo que está arriba, o al menos para cambiar las visiones hegemónicas del mundo, que creo que es un poco la tarea que todo el mundo tendría que hacer en su día a día, ¿no? Básicamente, todos tendríamos que ser punks todos los días. Pero a veces, estas experiencias que en la academia les ponemos estos motetes, contracultura, nuevo activismos y nuevas culturas, muchas veces se quedan abajo, o se quedan en la teoría, o algo así. Yo quisiera un poco preguntarles si dentro de su experiencia ha habido la posibilidad, por ejemplo, de participar en la creación de políticas públicas, en el trabajo con comunidades, es decir, ¿cuáles han sido las maneras en las que ustedes han tratado de hacer visibles sus activismos, pero sobre todo de hacer que el activismo tenga efectos sobre lo real? Bueno, los compañeros universitarios son los más interesados en que los animales no humanos tengan la connotación que necesitan tener en el discurso cultural, porque no existen, ahí no existen. Hay muchos trabajos de posgrado en Derecho, en Antropología, Sociología, Psicología, etcétera, que han tratado la temática, y eso ha llegado hasta las autoridades, que además pues las autoridades no tienen ni idea pues de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Pero ha hecho que por lo menos en mi región nosotros seamos los que estamos construyendo la política pública para los animales, que habrá que empezar por cambiar las palabras, los términos que se usan para denominar a los animales no humanos. Por ejemplo, todos sabemos que a la gente le dicen: usted está gorda como una vaca, o usted es tan bruta como un burro, o usted es una perra, o este hombre es un perro. Y uno pensaría que eso ya se ha ido quitando, pero no. Hay una gente joven que no es pues muy educada, que siempre utiliza matemos. Por ejemplo, si yo lo quiero matar a usted, entonces matemos a ese perro, ¿me entiendes? Entonces esa palabra perro ha sido la desgracia para ellos. Y quisiera decir también que miremos un poco, lo que dice Sergio, miremos un poco lo que comemos y cuál es la complicidad que tenemos con el establecimiento, ¿no? Porque todos sabemos de dónde viene el ganado y además sabemos cómo es el transporte del ganado, porque todos andamos por las carreteras y sabemos cómo se transportan los pollitos y cómo se transportan y se asesinan los cerdos, que si yo les muestro videos aquí, yo creo que ustedes tendrían que ir ahí sí a donde un psiquiatra, ¿no? Personalmente yo atiendo una cita psiquiátrica cada 8 días, porque si no, no puedo, y hago ejercicio todos los días, porque si no, no podría estar en la lucha con ellos. Hay gente muy joven, yo soy dijéramos una de las personas más viejas en el activismo, pero empieza más o menos las fundaciones en Estados Unidos, porque en el siglo XIX algunas personas se agrupan en Inglaterra y después pasa ese movimiento a Estados Unidos y empieza a pasar después a América. Y como nosotros hemos sido miserables desde que llegaron los españoles, entonces hemos tomado, la gente joven ha entendido muy bien que este movimiento es de ellos y que lo tienen que continuar pues para cambiar perspectivas y para ser mejores personas, ¿no? Yo creo que para poder estar, pues uno no se entera el momento en el que está metido en esto, digamos como que esto empieza como una actitud de vida, empieza como una posición frente al mundo, empieza como poder defender simplemente ante los padres o ante el colegio la idea de poderse comer una pastilla y que no lo jodan y que igual uno es funcional, quiere a la mamá, quiere al papá, no es violento. Yo creo que como que la cosa empieza así, después digamos como que empieza a tomar una forma en que hay gente que se pega más o uno se pega más gente y esto termina volviéndose ya como un colectivo que pareciera ser punk y todo esto, pero también llega un momento en el que o uno aprende a manejar la frustración o se queda simplemente como en
en la pataleta que lo va a llevar siempre hacia el rincón. Y conozco muchos amigos activistas que iniciaron y que se pusieron activistas y que frente a la puerta en la cara no resistieron y terminaron alejándose ellos o alejándolo mucho. Entonces yo creo que la manera que se puede encontrar para poder incidir en las políticas públicas fue haber encontrado un punto medio entre el activismo con evidencia y con perseverancia, con calma y con frustración, pero también la evidencia, la academia, estar en los lugares de poder, bañarse ese día, ir bien presentado, no fumar porro antes de la reunión, digamos que como saber y entender que son espacios donde las políticas se resuelven y donde las personas tienen que estar ahí dialogando. Nosotros, de lo que tengo memoria, estuvimos en las mesas de trabajo de la Política Nacional para la Prevención del Consumo en el 2007, particularmente yo fui uno de los 4 que escribió la política distrital en Bogotá. Hemos estado en cuanto plan a 2010, a 2020, 2018, 2020 de salud pública, hemos estado en cuanto plan especial de heroína, hemos estado como en las mesas de trabajo, en conferencias, hemos estado en Naciones Unidas echándonos el rollo, hemos estado en la CICAD, en la OEA. Yo creo que en todos los espacios donde se pueda hablar de la necesidad de la reforma de las políticas de drogas, nos hemos podido sentar, nuestra organización, nuestros compañeros y esto, pero pudiendo combinar una pasión que es una pasión orgánica y un tanto anarquista de querer cambiar, pero también entender que de pronto la revolución, que son los cambios, creo que se dan por evolución o por revolución, y las revoluciones a veces son tan abruptas que tienen como muchos daños colaterales, o de pronto termina uno estrellándose tan duro que no se vuelve a parar, y posiblemente optamos por la evolución en un contexto donde hay que utilizar la calle, la academia y los medios de comunicación para poder posicionar esta idea, y la ley y la norma, evidentemente. Alfonso. Bueno, mi lucha por la diversidad de los derechos sexuales nace el día que mi papá conspira con la psicóloga de mi mamá para declararla a ella interdicta y quedarse él con la plata del divorcio, ¿no? La psicóloga le contó a mi papá que yo era gay porque obviamente pues mi mamá le contó, porque pues para eso uno va al psicólogo, ¿no? Para contar los secretos. Y ella pues a partir de eso pues mi papá me cerró las puertas, me sacó de la universidad, me dijo que no me iba a dar dinero, me empezó a constreñir económicamente, a maltratarme, y ahí fue cuando yo me di cuenta porque las personas trans a los 30 años, la mayoría de las personas trans están muertas. Más adelante mi forma de hacer catarsis con todos este tipo de problemas fue haciendo arte. Yo soy pianista clásico, soy fotógrafo, soy ilustrador de moda también, hago también algunas cositas como con diseño y todas estas cosas, y gracias a Dios en la alcaldía, bueno, a Dios y a las brujas, gracias a Dios y a las brujas, en la alcaldía de Gustavo Petro se empezó a gestar un plan de política pública con las diversidades sexuales y de género, en donde abrieron el premio Expresarte por la Igualdad, en donde escogían a los mejores artistas LGBT de la ciudad. En esa época yo presenté un performance que fue grabando las conversaciones que tenía mi papá con la psicóloga. También grabé las conversaciones, me fui de espía a tomarle fotos a esta vieja, y con todo eso, en lugar de hacerle una denuncia al colegio de psicólogos, lo que hice fue hacer una obra de arte y boletearlos por todo lado. Y a partir de ese tipo de ejercicios fue que yo fui trabajando mi obra más adelante, ¿no? Más adelante convencí a un grupo de heterosexuales para que se dejaran maquillar como drag queens y se pusieran plumas con la excusa que los pájaros machos eran más vistosos que las hembras. Más adelante también empecé a trabajar con el proyecto de las muñequitas barbadas. Para los que no sepan qué es esto, el proyecto de muñequitas barbadas nació en un principio gracias al asesinato que ocurrió hace 2 años a Brian Garzón, un hombre heterosexual que estaba saliendo de un baby shower con su esposa y lo agarraron a puñaladas porque la asesina pensó que era gay. A partir de todos estos ejercicios pedagógicos he descubierto que la gente
cuando asiste a mis performances se transforma y hace parte de activismo, y eso ayuda muchísimo a los planes de política pública que están ocurriendo en Bogotá, porque gracias a estos ejercicios la gente está tomando mayor conciencia de todas estas acciones, y lo más lindo es que no es desde el grito, ni desde la marcha, ni desde todas estas cosas, sino que son simplemente como ideas estéticas que voy hackeando en la gente, en las personas. Aquí a los tres nos mandaron donde el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Obviamente. Y seguramente nos dijeron que teníamos problemas con la autoridad y que los referentes de autoridad. Y durante exactamente, entonces era como, oh por Dios, y entonces te voy a mandar una pastilla, tienes que relajarte, tu ansiedad, tienes unas crisis, y menos mal, pues creo que no hicimos mucho caso, porque hubiéramos hecho mucho caso, pues seguramente estaríamos adoctrinados y estaríamos caminando por el carril que es, y afortunadamente en ese momento en que nos dijeron que teníamos problemas con la autoridad, agradecí yo particularmente, profundamente, a quien quiso ejercer autoridad conmigo y que no me la hizo comer el cuento completo. Entonces, gracias a Dios, hemos tenido problemas con la autoridad y por eso estamos acá. Yo quisiera decir algo que me parece fundamental. El arte contemporáneo, el arte joven, hay una gente fantástica. Tuve la oportunidad de darle estética y filosofía del arte a muchos artistas caleños y de otras partes, y creo que el arte es como la herramienta que debe utilizarse como para poder visibilizar y a ellos mismos, porque el arte en este país pues es una cosa supremamente también invisibilizada, ¿no? Entonces, a partir del arte joven pienso que se podría mostrar las diferentes y las nuevas lecturas de un discurso pues totalmente caduco, que hay que no rehacerlo, sino quitarlo y empezar a hacer unas nuevas perspectivas estéticas y éticas y ecológicas, que es como el último discurso que queda en el mundo. Para eso ya estoy viendo en mi cotidianidad que muchos artistas se están dedicando a inscribirse dentro de los animales no humanos, que además son tan bellos y tan perfectos, pero he visto muchos artistas jóvenes que están militando como en eso, o pasando por eso, que me parece muy interesante. El arte es lo único que nos puede salvar. Ok, yo quisiera, antes de darle la palabra al público, hacer una última pregunta para los tres. Yo veo cómo tienen ustedes, digamos, sus experiencias consolidadas, de alguna manera, una muy buena parte de la subjetividad de cada uno de ustedes gira en torno a lo que nos tiene acá reunidos, razón por la cual estamos aquí charlando, ¿no? Pero, y un poco pensando en el público que nos ve, un público que a veces no recuerda que había un mundo antes de YouTube, un público que no recuerda que a veces no vivíamos para tomarle foto al plato de comida y subirlo a Instagram, un público que de pronto no recuerda que existían debates cuando no había Twitter. Yo quisiera de repente que reflexionáramos sobre la posible banalización de la idea de la resistencia en tiempos de redes. Es decir, cuando ser animalista se vuelve algo cool, pero no hay un real compromiso con lo que se está haciendo, cuando no hay una real conciencia de lo que se está haciendo, cuando, por ejemplo, defender las drogas o defender o atacar los binarismos de género se convierte más en una pose que en una real forma de resistencia, que es lo que a veces, digamos, tamizado por el gran totalitarismo de la corrección política que tenemos en las redes sociales, nos convierte, digamos, causas que son mucho más profundas en causas útiles al sistema, en otras formas de manifestarse de las mayores perversiones del capitalismo contemporáneo. Entonces quisiera un poco que, para finalizar esta primera parte, antes de que la gente nos pregunte, le hablaran un poco a los estudiantes de qué piensan de esto. Si me permites, miren, hay una diferencia entre ser un animalista y ser un activista. Porque un animalista es aquella persona que dice, yo quiero mucho los animales, me encantan los animales, o quiero mucho los animales, pero se sirven una sobrebarriga. Esas personas le hacen
no le hacen bien al activismo porque el activismo es radical. Para ser activista uno es utópico, ¿sí?, trágico y guerrillero. Sí. Nosotros estamos conectados con no me quiero salir de lo que estamos hablando, pero estamos conectados mundialmente con gente muy bella, jóvenes, anónimos, que ustedes deben saber que existen, que son el Frente de Liberación Animal, que existe desde 1960 y que hacen unas acciones reivindicatorias de los animales no humanos maravillosas en todas partes del mundo. Estoy tratando con ellos de traer un grupo de ellos para que se hagan unas acciones aquí, que además son unas acciones estéticas fantásticas, ¿no? Porque, por ejemplo, acaban con una carnicería, hacen cosas muy importantes. Pero para contestar tu pregunta, es que a los muchachos, y lo digo pues por mi experiencia docente de 28 o 30 años, no les tocó leer unos textos que abrieron muchas neuronas. Por eso yo traía ahora lo de Sartre, porque además, pues ustedes saben que aunque ya casi no se habla de eso, pero el existencialismo rompió absolutamente con todo, y Sartre es uno de los más importantes precursores con los muchachos de mayo del 68, ¿sí? Yo creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Y hay una cita de Sartre, o una frase de Sartre que es demoledora, y que la sigo desde que la conocí, y es: mi acto compromete a toda la humanidad. Entonces, esa subjetividad que se crea en uno, porque si yo no consumo a los animales porque considero que no son comida, además porque la estética no se come y la belleza tampoco, entonces considero desde mi subjetividad que nadie debería comérselo, siguiendo pues el texto que les estoy diciendo: el existencialismo es un humanismo. No sé, quisiera oír algunas preguntas sobre eso, ¿no? Si les parece. Vienen ahorita. ¿Sí? Sí, porque me llamaron al orden, entonces vienen ahorita. Pues yo creo que cuando las redes sociales y la extrema comunicación yo agradezco inmensamente como haber crecido en esta transición del cassette, el VH, el VHS, haber visto nacer, crecer y morir al CD, al MP3, y estar ahorita, digamos, en todo lo que está sucediendo, ¿no? Creo que tuvimos la gracia de ver esa transición, y pues creo que tampoco me voy a lamentar mucho para decir que todo tiempo pasado fue mejor, y agradezco inmensamente al poder de las redes sociales y al poder del internet y a todo lo que, digamos, circunda esa manera de interacción. Sin embargo, yo traía 2 párrafos que creo que es el momento, y es que estamos ante una generación que va a crecer sin miedo a las drogas y con una comprensión amplia de ellas. Ellos conocieron la reducción de daños dada, y nosotros somos la punta de lanza de eso. No obstante, veremos el aumento de las drogas cognitivas y de socialización para una generación súper competitiva y que no tiene habilidades sociales debido a un extremado autismo social. Más o menos en unos 15, 20 años, muchos de ustedes, van a tener que ir donde el psiquiatra, y el psiquiatra les va a formular MDMA, que es el componente activo del éxtasis. Y se los va a tener que formular porque el éxtasis es una sustancia empatógena, entactógena, que lo que hace es que usted se sienta feliz con el entorno, feliz consigo mismo, y eso permite la socialización y la armonía con el entorno. Muchos de ustedes y los que vienen atrás tienen dificultades de socialización con los seres humanos porque todo lo hacen a través de fotografías, chats, mensajes y todo eso. Y más adelante, en 10, 15 años, cuando ustedes vayan del psiquiatra y el psiquiatra les vaya a decir: te voy a mandar unas góticas, hoy en día le mandaría un cuartico de gramo de MDMA o media pastilla, pero como eso apenas lo está legalizando Estados Unidos, que va en su fase 3,
a ustedes les van a dictaminar una cosa que se llama PSTM, estrés postraumático antisocial. Para mí, el hecho de juntarse con otras personas, armar colectivos, unir fuerzas, no desde lo digital, sino desde el contacto del tú a tú, es lo más importante para que no se banalice el activismo. En este momento yo soy miembro de un coro en donde la mayoría de personas de ese coro son personas LGBT, son personas adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad. No hemos tenido habitantes de calle todavía, pero nos gustaría vincular a habitantes de calle. Estamos montando en este momento Gloria de Vivaldi, o sea, piezas bastante grandes, porque es que para mí el arte es una forma de unir a la humanidad y de también hacer activismo, siempre uno desde el punto de vista de concientizar y educar a las personas para que puedan vivir en convivencia. Bueno, un poco para acercarnos a la experiencia de Alfonso, vamos a proyectar Muñequitas Barbadas, por favor. Ahí va, paciencia. ¿Nos pueden ayudar, compañeros, bajándole un poquito a la luz? Estamos viendo el conversatorio Activismo y Nuevas Culturas en medio del Encuentro Internacional de Periodismo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. En este momento, líderes de estos colectivos Échele Cabeza, Temblores ONG y Paz Animal se reúnen para evidenciar problemáticas, visibilizar nuevos fenómenos sociales y así como promulgar cambios en políticas públicas y en la cultura misma y en las creencias. Muñequita Barbada es una herramienta que dignifica y empodera. Es la exploración de 100 hombres que mediante el maquillaje buscaron morar de hombre a mujer con el fin de reivindicar la identidad de género con el uso del maquillaje. Es un homenaje también a Brian Garzón, víctima de un crimen de odio por utilizar el maquillaje. Es también una reivindicación de nosotros como artistas, como administradores, como músicos, como fotógrafos, para educar y sensibilizar a la sociedad. Cada uno de los participantes que quiso venir a Muñequita Barbada no había tenido ninguna experiencia con la utilización del maquillaje y tampoco la fotografía. Para poder resaltar los aspectos femeninos, marcamos mucho los labios, la piel iluminamos con rubores y con bases para dar también aspectos más definidos, iluminación en la parte inferior de las cejas y saturamos con sombras de colores en los párpados móviles, tanto en el superior como el inferior. La atención y piensa en nivelarme como si me fueras a atacar. Cuando estamos trabajando nosotros a los modelos, yo los guío en ciertas poses, les guío unas ciertas iluminaciones que configuran como la idea de belleza, tanto masculina como femenina, y los transfiero a un estado como ideal de ellos mismos. Y queremos que el modelo se vea más femenino. Tratamos de evocar animales, por ejemplo, que sean presas, ¿no?
y si queremos que el animal sea que si el modelo sea masculino, entonces tratamos de evocar animales que sean predadores. Algunos nos sorprendieron porque siendo heterosexuales se quisieron ir maquillados para su casa. Yo exploro a través del sonido, la fotografía y el performance la transgresión del soma al reconstruir la concepción de igualdad, aprovechando estos medios para evidenciar el conflicto humano frente a ella y mi posición frente a la sociedad. Prácticamente este proyecto ha funcionado de manera viral. Nosotros teníamos 2 publicaciones únicamente en Facebook y a medida que fueron saliendo las muñequitas barbadas en esta exploración, muchas más personas quisieron unirse y se volvió como una gran ola de mímesis. Muñequita Barbada lo que busca en realidad más que todo es reivindicar a las personas y unir por una sola causa, que es evitar el crimen de odio y la discriminación. Que dejemos de clasificar a las demás personas y tratar de violentarlas por el hecho de ser diferentes a nosotros. Alfonso, no, excelente, su trabajo es excelente. ¿Quisiera usted añadir algo más a lo que ya nos dijo en el video? Bueno, yo escribí un pequeño texto para resumir en qué va mi obra y es el siguiente: lo que no se nombra no existe. La realidad, lejos de ser algo plenamente configurado, se encuentra en constantes transformaciones que consisten en una construcción colectiva de lo que se percibe del mundo físico en el transcurso del tiempo. Hace unos años, por ejemplo, se consideraba una realidad la existencia de 2 géneros, el hombre y la mujer. Todo lo que no pertenecía a esta categorización binaria se pensaba extraño y en nuestro contexto se metía dentro de un mismo saco, como los maricas. Estos maricas se consideraban, y aún hoy se consideran, enfermos, que deben censurarse porque se salen de toda regla moral, alejándose de la función reproductiva que Dios nos asignó como especie. No todo lo real necesariamente tiene que ser verdadero, porque las artes, el activismo, las ciencias, tanto sociales como exactas, de la mano de los planes de política pública que hay en Bogotá y otras ciudades del mundo, permiten que se compruebe una elasticidad en ese antes binarismo dogmático, normativo, católico, que aún hoy en día no logra abarcar o comprender la diversidad sexualmente hablando. Se sabe que la sexualidad y el género, lejos de ese binarismo, convergen, desembocan o se expresan en la población mundial de diversas maneras, las cuales hace unos años eran simplemente inconcebibles debido a que se podían deducir, pero nadie las nombraba. Hoy en día, inclusive las siglas LGBT se quedan cortas, porque no dan cuenta de la verdadera diversidad sexual contemporánea. Mi obra trata de buscar lo gris y de evidenciar lo invisible. Es un espacio que permanece fuera de la concepción binaria y de las siglas ya existentes. Es aquel que desemboca en la realización y búsqueda de la identidad personal, la cual no tiene una delineación fija sexualmente hablando, pero que en algún momento la tendrá. Los temas que utilizo son la realidad, la vergüenza, el pudor y la denuncia. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora un espacio, por supuesto, para preguntas del público. Entonces. Y yo te voy a apoyar, Sergio, desde acá. Entonces, ¿quién quiere hacer preguntas? Por acá tengo una pregunta. Yo me voy a expresar rápidamente, lo más rápido que pueda, lo más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda, lo más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Leonor Moreno. Soy periodista. Me preocupa el concepto de Alfonso cuando habló de que hackeo la gente, porque me parece que es un proceso que él utiliza en su desarrollo
cognitivo, puede ser. Me preocupa porque el dolo, el hackear a la gente genera dolo desde el punto de vista jurídico. Y pregunto si en ese campo, ahora que está tan de moda para los jóvenes, deje de hacer todo vale, si ahí entran todos esos conceptos, porque se está cambiando la forma de ser de la gente, me parece de una manera un tanto irresponsable. Muchísimas gracias por su intervención. Alfonso, ¿quieres decir algo? El hackeo para mí es reiniciar y volver a construir un sistema operativo obsoleto, retrógrado y que no está funcionando en realidad. Por eso hablo del hackeo. Cuando uno, digamos, entra a una plataforma como Linux y hace todos sus programas desde su propio ser y sobre lo que le conviene y lo que le sirve, es cuando está utilizando el hackeo de una forma correcta. Yo no estoy hablando de robar, ni estoy hablando de quitar. Estoy hablando de reconfigurar y de transformar. Gracias, Alfonso. Y por acá tenemos otra pregunta. Sergio, su nombre, por favor. Sonia Gómez, soy periodista. He escuchado con mucha atención la presentación que hacen los jóvenes cuando presentan este foro y ellos de alguna manera, de otra forma lo dicen, el periodismo es utópico, trágico y guerrillero, porque ellos denuncian cómo los periodistas también mueren, cómo los periodistas denuncian y cómo son perseguidos. La pregunta es esa contraparte del periodismo y del activismo. En el periodismo hay activismo, un activismo profundo en muchos campos de la información. ¿Cómo ven ustedes el periodismo, ya que este es un foro de periodistas de esta importante universidad? Gracias. Qué buena esa pregunta. Y qué importante para poder hacerle un reconocimiento a los periodistas, a los comunicadores, porque son los únicos, es el único grupo de profesionales que se ha acercado a investigar todo lo que tiene que ver con las demás especies, en el caso que estamos hablando. Le estoy hablando de periodistas de Alemania, de Francia, de Estados Unidos y de Colombia. Y sobre todo en mi región, los periodistas están súper comprometidos. Somos para ellos como un nicho que tienen que proteger, ¿sí? Entonces, yo personalmente tengo que hacerle un reconocimiento a los periodistas, los quiero mucho porque son el brazo armado de nuestro activismo, ¿no? Yo creo que yo quería ser periodista cuando pequeño y creo que vengo de una familia de maestros y recuerdo que desde que tengo uso de razón escribo, tuve periódico en el colegio, en la universidad tuve panfleto, trabajé para el periódico más importante de este país y hubo un momento en una crisis del cierre de la muerte de una persona muy famosa en este país donde yo había hablado con él y en ese cierre todos los valores del periodismo por la coyuntura, por la inmediatez, por el amarillismo se me fueron al piso y salí llorando ese día de ese periódico y no volví. Y entonces después de eso había dado como el caso perdido con el periodismo y hace más o menos unos 4 o 5 años fuimos nosotros de los que empezamos muy duro a hacer la reflexión dura contra RCN y lo que era este tipo de periodismo y lo que era el periodismo sirviendo a causas precisas, a intereses políticos y a este tema. Y creo que se nos fue olvidando cuando de un momento a otro vemos como el colapso, el golpe, la contundencia de los últimos años y de cómo, digamos, haber solicitado una reflexión. Yo nunca le he pedido al periodismo que sea objetivo, porque creo que eso es una total farsa. Yo creo que la mayor objetividad es ser subjetivamente claro y tener claros los intereses que lo mueven a usted como persona o que lo mueven a su medio. Creo que en esta transición de la objetividad hacia la manifestación de los intereses o de los condicionamientos que tiene un medio o un periodista, creo que estamos haciendo y estamos comparando las personas. Pero entonces también en este tema de
de Échele Cabeza, hace por ahí, desde que empezamos, apostamos mucho por los estudiantes y por los periodistas, y hemos visto cómo una generación que en ese momento era estudiante, cuando iba a la oficina y nos llamaba, oiga, es que tiene datos, oiga, es que me dice, no, mira, datos por teléfono no, si quieres aprender de esto tienes que venir acá, te tienes que sentar, estar 1 hora con nosotros, tienes que ir. Una vez, recuerdo mucho que venían periodistas y una vez se demoraron 1 mes y medio haciendo la nota los de BBC de Londres. Estuvieron 3 veces en la oficina, salieron a 2 intervenciones por la noche. La nota salió, fue una bomba, 23 millones de televidentes. Aquí lo bajaron por cable los periodistas de Caracol, de Semana, y nos llamaron y nos dijeron, queremos esto ya, y nosotros, no, mira, te toca esto. No, mira, ¿por qué no armamos una intervención ficticia? ¿Por qué no hacemos unas fotos y me prestas la imagen? ¿Por qué no? ¿Y tú por qué mejor no te vas y aprendes a hacer periodismo y no vuelvas por acá? Entonces nos dimos a la tarea hace unos 10 años de trabajar con estudiantes. Lento, difícil, venga que el profesor, que hable con nosotros, que la tarea, que el sonoviso. Hoy en día, creo que por ahí de esos 30, 40 con los que empezamos a hablar, más o menos 10, 12 están muy bien ubicados, saben diferenciar entre un consumidor y un drogadicto, saben la diferencia entre droga y sustancia psicoactiva, saben lo que es una sustancia estimulante, saben que no se dice vicioso, y eso es un logro que estamos llegando ahora. Entonces, apostarle a ustedes hace 10 años, como una generación que tenía la posibilidad de aprender y dejar de ser inmediatista y a merced del dato, ha sido una muy buena respuesta que tenemos hoy en día para cambiar las políticas de drogas. Y en serio, muchas gracias. Pienso que el periodismo es lo que nos mantiene a nosotros interconectados, nos mantiene conscientes de lo que está ocurriendo, pero siento también que hay un desbalance en cuanto a qué es lo importante. Me parece que el apoyo a las prácticas artísticas no puede invisibilizarse por ponerle una prioridad al fútbol o ponerle una prioridad a las noticias de farándula. Sin embargo, el periodismo independiente en Colombia ha tomado una fuerza absurda y gracias a las redes sociales podemos ver una transformación de lo que debería comunicarse. Yo quiero decirles 2 cosas, qué pena, es que últimamente he tenido tantas rabias con su gremio. Es que, miren, solamente casos, solo casos. Fue un periodista de Caracol Radio el que hace 15 días le cogió la caña a unos pseudoinvestigadores en Medellín con el cuento de que había llegado el Cocodrilo a Colombia, y nunca, cuando todos fuimos encima del investigador, del supuesto científico, no tenía una muestra de la sustancia, no conocía la sustancia, no la habían analizado. Simplemente le dijo a un periodista y el periodista no se atrevió a preguntar. Fue un periodista el que hace más o menos hace 1 mes en Medellín se comió el cuento del fiscal y del alcalde de Medellín que estaban regalando chupetas de LSD en la entrada de los colegios. Y a ustedes los llenaron de pánico por unas redes de WhatsApp. ¿Dónde están las chupetas? ¿Quién analizó esas chupetas? ¿Quién es el narco que va a regalar 1 millón de dosis de chupetas de LSD? Por favor, yo quiero estar ahí recibiéndolas. Ay, pero me da. Pero para todos, por favor. Entonces, miren, y eso solamente es en el último mes. O sea, miren esto cómo se vuelve de complicado cuando un colega de ustedes no se atreve a contrapreguntar, a indagar un poquito, a profundizar. Son las mamás de los chinos llenas de pánico creyendo que eso es verdad. Entonces, como que son en los 2 últimos meses y esos 2 debates se han caído. No hay evidencia de eso. A ver, yo tengo un amor profundo por los periodistas. En primer lugar, porque ya el periodismo está consolidado como una carrera profesional, porque es que antes cualquiera, hace unos 20 o 30 años, cualquiera podía escribir en un periódico las babosadas que quisiera, pero encuentro en los periodistas 2 cosas que me parecen fundamentales, que son la sensibilidad, porque la academia eso es lo que da, y la ética. Para mí no podría trabajar sin
sin los periodistas, yo no estoy hablando de los grandes medios, pero el periodista que trabaja en un medio que le toca la página, por ejemplo, de ecología o la página o que busca la información, y hay mucha gente joven periodista que obviamente por su generación le corresponde investigar o acercarse a estas temáticas que son pues tan nuevas y tan que hacen temblar el establecimiento, ¿no? De todas maneras, el periodista sí es el periodismo es el que tiene la información, tiene el poder, ¿no? Eso ya se sabe, pues es una cosa como ¿Serio? ya... Mire que esa pregunta, ¿Sonia es su nombre? La pregunta de Sonia detonó, hay una discusión increíble. Aquí tenemos una pregunta, ¿tenemos espacio? Claro, sí, todavía tenemos ¿Listo? tiempo, por supuesto. ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Karen Beltrán y soy estudiante de comunicación, y mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que este país aún tiene un pensamiento muy conservador y estos temas son muy controversiales en la actualidad, ¿cómo desde su posición podrían causar impacto en la sociedad y hacer que este tipo de activismos sean vistos de una mejor manera en cada una de las personas? Gracias. No, pues, permanentemente estamos viendo las declaraciones del señor, que no quisiera ni mencionar su nombre, pues, pero del señor que es del gremio de los ganaderos, donde, por ejemplo, dice que el toro en las corridas se alegra cuando le ponen las banderillas, ¿no? Que puede decir eso. Es muy difícil, porque el Estado está compuesto por personas que no deben estar ahí porque son funcionarios. Por ejemplo, los periodistas y la gente joven debería estar, por ejemplo, en los ministerios de comunicaciones, ¿no? Es decir, si ustedes, que son una generación nueva, no se apropian políticamente de los discursos y no hacen un ejercicio político, porque uno siempre le dice a un estudiante, a mí no me gusta la política, generalmente contestan, pero es que somos políticos antes que sexuados, ¿no? Entonces, la política es todo lo que acontece, de tal manera que el llamado sería que ustedes, que son los que tienen la voz y el poder de la convocatoria, conformen partidos políticos para poder llegar al poder y hacer las transformaciones que se necesitan, porque si no vamos a seguir en manos del que sabemos, ¿no? Yo creo que el lugar donde están las organizaciones de la sociedad civil o que de pronto nos ubican en el activismo y esto, pues primero nosotros no estamos para tener satisfechos a todos, digamos, como que es algo que es claro, no es nuestra labor, digamos, de alguna manera al crecer en la ruptura tenemos que incomodar a mucha gente, y por acción o por omisión. Entonces creo que eso es como lo primero. Lo segundo es como, de alguna manera, nuestro capital político, nuestros intereses son muy pocos y nosotros nos podemos atrever a decir más cosas. Cuando yo trabajo con el gobierno, y hay mucha gente en el gobierno aquí en Colombia que quiere reformar la política de drogas, pero ellos tienen presiones políticas muy duras. Entonces, bueno, Julián, vamos a trabajar con usted, pero esto lo dice usted, listo, todo bien, yo no tengo problema, yo aquí me puedo quemar, usted no, hágale, yo avanzo y usted me respalda. Y así uno trabaja con ellos. Entonces, digamos, hacia esa pregunta es como que es bueno que los periodistas como que nos colaboren en hacer más, como ampliar más las posiciones que decimos, siempre y cuando estén basadas en la evidencia y realmente nos apoyen a llegar más duro, pero también a ser más críticos. O sea, realmente hay una tristeza muy profunda por lo que pasó con la política de drogas en Bogotá. O sea, esto fue un salto al vacío 20 años atrás. O sea, hace 20 años estaban tumbando el Bronx y estaban metiendo a la fuerza a los habitantes de calle, una cosa que es totalmente inconstitucional. O sea, eso no tiene nada de nuevo, digamos, como que sí, desplazar a los consumidores por toda la ciudad, utilizar la fuerza y la policía, o creer que entonces los consumidores todos son enfermos, eso fue un salto al vacío, pero nadie dijo nada, a nosotros nos dejaron solos. Entonces yo creo que también de alguna manera lo que hay que hacer y la tarea que se le pide a los periodistas es que presten mucho cuidado de lo que dice la sociedad civil cuando está argumentado y está puesto, porque de alguna manera nosotros somos como los detonantes constantes de esas fragilidades que tiene el sistema y esos vacíos o esos retrocesos que no se pueden dar.
Pero es que muchas veces uno tiene que pasarle los datos y la información a los periodistas, por un lado. Y quisiera rematar un poco con lo que tú decías ahora de las redes. Hay una red que es muy seria, que es el Twitter. Y el Twitter es diferente al Facebook, donde todo el mundo se toma fotos y sacan hasta el plato de la comida. Pero es de cierta forma un poco más educado, ¿no? Donde hay unas personas que difieren en el sentido pues de lo que estamos hablando aquí, porque es que en el Facebook sacan al niñito que nació, es decir, toda la vida íntima, ¿no? Se saca en esa red. Pero entonces sí vuelvo y recalco que uno debe estar uno debe buscar el periodista para poder hacer un puente y que nuestras causas sean escuchadas y trabajadas por ellos. A mí me ha ido muy bien con los periodistas. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de buscar al periodista, si no es porque yo hago la gestión de enviar comunicados de prensa, de hacer seguimiento del proyecto, de buscar, digamos, yo encontré a la esposa de Brian Garzón, le mostré el proyecto, ella estuvo al tanto de todo el seguimiento que se hizo, hicimos un plantón en los juzgados de Palo Quemado en una ocasión para que a la señora que mató a Brian no le dieran vencimiento de términos porque la iban a soltar. Entonces todas estas acciones de activismo y todo esto tienen que uno comunicarles ahí mismo, uno no puede quedarse callado. Existen las redes sociales, existen los datos de los periodistas, todo esto uno lo tiene a la mano, entonces pues convocar es importantísimo, es importantísimo. Ok. Sergio, aquí tengo una última pregunta. Una última, además concisa, y porque ya tenemos que dar cierre, y una mención, una autopromo importante. En Twitter, justamente hablando de Twitter, Liliana, en Twitter se está siguiendo una discusión, esta discusión más esa discusión alimentada con toda la gente que está siguiendo la transmisión, y esto lo están haciendo a través del hashtag periodismo externado, así que conectados para que también estemos escuchando y leyendo y uniéndonos a esa conversación. Aquí tenemos una pregunta a su nombre. Nelson Amaya, buenas tardes. Es una pregunta relacionada con nosotros los animales, con todos los animales, pero antes quiero decir algo breve sobre los profesionales de cualquier área, pero específicamente de comunicación. Si en la escuela, si en el hogar, si en la secta religiosa se ha hecho un daño muy profundo, difícilmente la universidad puede superarlo. Yo estoy convencido de eso. Difícilmente, no que no se pueda, no que no se pueda. Yo noto que los animales superiores, pensemos como en tigres, leones, algunos simios, comen carne y han desarrollado su cerebro superior a partir de comer carne de otros animales. Los médicos dicen que los seres humanos somos omnívoros. Entonces, aquí se me crea un nudo difícil de desenvolver. Gracias. Esa es una pregunta recurrente para los activistas. En primer lugar, las universidades, lo que supongo que debemos hacer como profesores de universidades es que el estudiante tenga un pensamiento crítico. De eso es que se trata, porque lo demás uno lo puede aprender por los libros o por otras cosas, pero la relación nunca se va a acabar, profesor-estudiante, eso jamás creo que se va a poder acabar, y es el pensamiento crítico que se debe formar en los estudiantes. Y para seguir con el resto de su pregunta, es que nosotros tenemos la capacidad de discernir y tenemos la capacidad de escoger, ¿no? Eso por lo menos es una ventaja para los animales no humanos, que podemos hacer una racionalización y una
un acto estético y un acto de sensibilidad y sentimiento, que es lo mismo que estético, para discernir sobre la belleza y obviamente alimentarnos con lo que da la tierra, pero no con los iguales a nosotros, ¿no? Porque lo único que difiere a un animal no humano de un animal humano es el lenguaje. Y nosotros nos hemos abierto al mundo, los humanos, a través del lenguaje, pero el lenguaje de los animales no humanos es un lenguaje que ha sido totalmente agredido, y agredido por todas las diferentes manifestaciones de capitalistas. Por ejemplo, yo pues digo capitalistas, pero no me quiero matricular en mamertismo ni eso, ¿no? Sino, por ejemplo, hay una escritora inglesa que acaba de morir, que escribe un libro extraordinario que ojalá lo pudiera leer, que se llama Lo que no sé de los animales, y explica cómo, por ejemplo, esos parques que hay en Estados Unidos, esos vestidos que les hacen a los patos y a la patada no sé cuántas, y les ponen tacones, etcétera, esa humanización de los animales es una, ella dice que es la carencia, la falta de como que nosotros no podemos entender su lenguaje y entonces queremos acercarlos a lo que ellos no son, ¿no? Si un tigre debe comerse una cebra es porque es lo único que tiene, pero nosotros sí podemos escoger, y escoger sería pues que las especies diferentes a la nuestra puedan vivir tranquilas sobre la tierra, ¿no? Me parece. Yo creo que ya estamos ustedes. Okay. Nosotros ya terminamos preguntas. Ok, este es como, sí, estamos un minuto. Yo creo que es mi última intervención, entonces por eso quisiera hacer como un cierre también. Perfecto. Es como, a la sociedad civil, digamos, Colombia tuvo una historia de ONGerismo muy áspero hacia finales de la década de los 90, principios de los 2000, y eso terminó en que casi 12.000 ONGs que había en Colombia se redujeron casi a 2.000. Y en ese momento empezó a transitar de ONGs que prestaban servicios a otra cosa que se está llamando la sociedad civil, que ya está cogiendo forma los últimos 10 años. La sociedad civil no nos interesa ni que el gobierno nos coopte, ni nos interesa que el gobierno nos elimine. O sea, nos interesa estar donde estamos, como un eslabón que puede conectar a los estados con la gente. Entonces es un lugar que, por eso no nos gusta que nos asocien ni politicen particularmente como lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos no responde a un candidato o no responde a un gobernante, responde a una política pública grande y estructurada. Entonces, en la medida en que los periodistas también puedan respetar eso de nuestra posición, es bien. Que vaya usted, su interpretación lo alinea uno a alguien, pues es asunto suyo. Pero nosotros estamos en ese lugar y en ese lugar nos queremos quedar. En cuanto a los periodistas, también nosotros empezamos a ser como juiciosos, selectos y priorizamos determinadas personas que durante mucho tiempo nos han acompañado. Entonces a veces cuando, por ejemplo, aquel que se dio la pela con su editor de poder publicar un informe denso, pesado o alertar algo que todavía no tenía muerto, el día que te llamaron a ti a decirte tú qué opinas de la muerte del hijo del coronel, pues tú simplemente los pones a todos en lista y prioriza a aquel chico que se dio la pela ese día de decir una noticia con profundidad. Entonces también nos ponemos un poco así. Dos proyectos, dos cosas que quisiera contarles. Alerta, la paz se nos está desvaneciendo entre el humo de la cocaína, el polvo, el perico otra vez. Yo creo que este corto tiempo de 2 años, donde tuvimos una leve calma y una tranquilidad, se está apagando por la guerra del narcotráfico. Y no hay político o gobernante valiente que diga lo que todo mundo en los corrillos, en el poder, lo tiene claro, y es que llegó la hora de la regulación de la cocaína. Si nosotros no regulamos la cocaína, a nosotros se nos va a ir este país a punta de plomo otra vez, y ahí sí nos vamos a volver un completo narcoestado. Antes de irme, recordarles que tenemos un festival de cortos psicoactivos donde ustedes como periodistas pueden aportar, ahí llegan muchos, es nuestra 4ª edición, cada año llegan más de 100, cerca del 40% de las piezas que tenemos son utilizadas con fines pedagógicos, y es donde muchos de ustedes, y es una tarea que nosotros hacemos, es que hay que repensarse y hay que contar de otra manera la historia de las drogas. Entonces,
muy invitados totalmente a eso y darles muchas gracias por esta invitación y pues que les haya servido mucho el diálogo. Gracias. ¿Algo más? Bueno, para terminar, los invito a todos a aceptar las diferencias sexuales, las disidencias de género también, porque es muy importante que las nuevas juventudes, los niños y niñas, por lo menos los niños y niñas trans, desde pequeños tengan un acompañamiento. Hay una cifra que es alarmante y es que a los 30 años una persona trans o está muerta o se está prostituyendo muy mal o no puede tener trabajo. Entonces, por favor, ayudemos a esta inmensa minoría, o sea, es más o menos el 2% de la población mundial, a que tengan una vida mucho más digna. Gracias. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy. 3 experiencias muy interesantes, unos procesos de subjetivación muy fuertes. Tenemos que cerrar, pero pues muchachos, yo espero que hayan visto estas experiencias, las hayan oído. Están muy jóvenes, no caigan en las lógicas de la normalización, no dejen que les administren la vida, no permitan que Claudia Gurizati les diga qué hacer y no olviden que si renunciamos a cambiar el mundo, no hay mucho sentido para vivir. Un aplauso para ellos. Aplauso también para Sergio Roncayo. Gracias por haber moderado este panel tan interesante. Paz animal, acción técnica social con hecho de cabeza y muñequitas barbadas. ¿Muñequita o muñequitas barbadas? Muñequita barbadas. Y ahora sí nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram. Muchas gracias por haber estado en el 10º. Activismo y nuevas culturas. Este fue el conversatorio que acabamos de ver a cargo de estos líderes de colectivos de nuestro país. Este es Canal Capital, el canal oficial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y estamos en el Encuentro Internacional de Periodismo. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter @Canal Capital y en Facebook y en Instagram @Canal Capital Oficial. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Canal Capital presentó Feria del Libro de Bogotá. Mamá, ¿y dónde viene